Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿ya? Primero leamos qué es lo que dice nuestro ejercicio. Dice, un cuerpo de masa 5 kilogramos se mueve con una rapidez de 3 metros por segundo hacia la derecha en una superficie horizontal con un coeficiente de roce cinético 0,4. Utilizando los conceptos de trabajo y energía, letra A, obtenga la ecuación necesaria para calcular la distancia que recorre el cuerpo antes de detenerse y calcule esta distancia usando los datos del problema. Bien, el ejercicio no lo requiere, pero de todas formas vamos a hacer un esquema de la situación. Tenemos una superficie horizontal, no, eso no. Tenemos una superficie horizontal, ahí. Hace mucho tiempo que no usaba este programa, así que no me acuerdo mucho cómo se dibujaba. Ahí. Y un cuerpo que se está moviendo inicialmente a 3 metros por segundo, hacia la derecha. Pero resulta que esta superficie tiene un coeficiente de roce, ¿ya? Por lo tanto, este cuerpo no se va a mover para siempre, como sería el caso ideal donde no existiera roce, sino que en algún momento va a llegar a un punto en el que se va a detener, o sea, su rapidez final va a ser de 0 metros por segundo. Y aquí teníamos la inicial. ¿Y por qué se va a detener? Bueno, pues porque hay una fuerza de roce que lo está tirando hacia el otro lado. ¿Ya? Esa sería la fuerza de roce. Ok, entonces tenemos un cuerpo de 5 kilogramos que se está moviendo hacia la derecha, pero la fuerza de roce, ¿cierto? Nos dice que hay un coeficiente de roce, por lo tanto, y fuerza de roce va a hacer que frene. Y nos preguntan cuál es la distancia recorrida antes de detenerse. D, o R, o X, da lo mismo la letra que ocupe. Bien, ahora, hagamos un diagrama de cuerpo libre del el cuerpo que se está moviendo, porque si bien aquí nosotros dibujamos la fuerza de roce, ese no es un diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre o en un diagrama de fuerzas, solamente representamos el cuerpo por un punto, y este sería el diagrama de cuerpo libre, y las fuerzas que actúan sobre él. De forma perpendicular a la superficie tenemos la fuerza normal, derecho hacia abajo la fuerza peso, y en sentido contrario al movimiento, la fuerza de roce. Hacia la derecha no hay ninguna fuerza, ¿ya? Nos dicen que el cuerpo se viene moviendo y ya, ¿ok? Pero si no nos dicen una fuerza local hacia la derecha, no hay, ¿ya? Alguien le pegó, se empezó a mover y se siguió moviendo, ¿ok? Las únicas fuerzas que tenemos son esas tres. La fuerza normal, perpendicular hacia arriba, o perpendicular a la superficie, la fuerza peso, derecho hacia abajo, y la fuerza de roce en sentido contrario al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el trabajo, el teorema del trabajo y la energía? Que el trabajo realizado, en este caso por la fuerza de roce, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. También puede aparecer la energía cinética como K, pero es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce. La energía cinética final es cero porque se detiene y la energía cinética inicial la calculamos conociendo su velocidad inicial. ¿Ya? Pero como primero nos dicen que obtengamos solamente la ecuación, ¿ya? Es decir, sin números por ahora, vamos a ocupar m como la masa, vi, velocidad inicial, mu sub c, coeficiente de roce, etc. ¿Ya? Para eso, recordemos que el trabajo realizado por una fuerza es igual al módulo de esta fuerza, y en este caso la fuerza de roce, por el módulo del desplazamiento, que aquí le pusimos d, por el coseno del ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Y el desplazamiento aquí es hacia la derecha, ¿cierto? Este desplazamiento no se dibuja en el diagrama de cuerpo libre, porque este es un diagrama de fuerzas, ¿ya? Sería un error ponerle aquí una flecha con una D, ¿ya? Porque no es una fuerza. Lo ponemos ahí al lado para orientarnos solamente, pero no está dentro del diagrama. Entonces, tenemos que el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es igual a la energía cinética final, que nosotros sabemos que es cero, porque su rapidez final es cero, menos la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Bien, estamos buscando D.
podríamos llegar y despejarlo, ¿ya? Pero resulta que necesitamos saber cuánto es la fuerza de roce, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que obtener la ecuación en función de m, de la velocidad inicial, de mu sub c y de la aceleración de gravedad también, ¿ya? Pero no podemos dejar FR, ¿bien? Porque se supone que en la letra B tenemos que llegar y calcular. Entonces, esta ecuación nos tiene que quedar lista para llegar y reemplazar con los datos que conocemos. Y la fuerza de roce directamente no la conocemos, ¿bien? Por lo tanto, por acá vamos a calcular la fuerza de roce. El módulo de la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce cinético, en este caso porque está en movimiento, por el módulo de la fuerza normal. Y la normal, en este caso, es igual al peso. ¿Por qué? Porque recuerden, como dijimos en clases, y como les he dicho muchas veces, que la fuerza normal no tiene una ecuación fija para calcularse, como la fuerza peso, ¿ya? Sino que se calcula eliminándola con otras fuerzas, en el fondo, se cancela con otras fuerzas, porque el cuerpo no sale volando hacia arriba, ¿cierto? Se mantiene en reposo. Entonces, por primera ley de Newton, voy a hacerlo por acá, ¿qué es lo que dice la primera ley de Newton? Que si en el eje X, perdón, si en el eje Y no hay movimiento, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a cero, cero Newton. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje Y? La normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Y eso es igual a cero. Por lo tanto, en este caso, la normal es igual al peso. En módulo, por eso no les puse la flechita arriba. Y el peso es igual a m por g, ¿cierto? Entonces, esa es la fuerza normal, m por g. Así, vamos a tener que la fuerza de roce, volviendo a nuestra ecuación original, es igual al coeficiente de roce cinético por la fuerza normal, que es m por g, por el coseno del ángulo. Bien, ese ángulo, en el caso de la fuerza de roce, siempre es 180 grados, porque la fuerza de roce, por definición, se opone al sentido de movimiento, entonces siempre es 180. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Voy a poner aquí el menos 1 por ahora, ¿ya? Y esto es igual, el 0 ya no lo voy a poner, 1/2 m velocidad inicial al cuadrado. Bien, por lo tanto, esto quedaría. Ah, me faltó la d, siempre se me olvida la d, por el desplazamiento. Entonces, queda coeficiente de roce cinético por m por g, el menos 1 lo voy a poner acá, por el desplazamiento es igual a menos 1/2 de m por velocidad inicial al cuadrado. Como tenemos la masa a ambos lados de la ecuación, se va. Y el negativo también. Por lo tanto, nos quedaría que la distancia que recorre el cuerpo antes de detenerse es velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces, pasamos dividiéndolo de acá, el coeficiente de roce por la aceleración de gravedad. Bien, y esta ecuación la utilizamos para calcular la distancia que recorre el cuerpo antes de detenerse. ¿Ok? Y ahora es solamente reemplazar en la letra B. Reemplazamos directamente porque conocemos la velocidad inicial, conocemos el coeficiente de roce y conocemos la aceleración de gravedad. La masa, en este caso, no importa porque como vieron se cancela. Así que en la letra B ahora simplemente reemplazamos. La distancia que recorre el bloque es igual a la rapidez inicial al cuadrado, 3 al cuadrado. Por ahora voy a poner todos los números. Dividido 2 veces el coeficiente de roce, 0,4, por 9,8. Y aquí dejamos que la calculadora haga lo suyo. Sería 9 dividido, recuerden poner el paréntesis, 2 por 0,4 por 9,8 es igual 1,15. ¿Qué cosa? Metros, porque estamos calculando una distancia. Bien, pero ese metro yo lo puse porque es una distancia, así como, distancia, pongámosle metros, o porque efectivamente al hacer este cálculo dan metros. Veamos de dónde salen los metros, ¿ok? Ese es el resultado. Bien, veamos. Esto no es parte del ejercicio en sí, pero igual me gusta hacerlo acá. Tenemos arriba velocidad inicial, que sería metros partido segundo. Pero como está al cuadrado, metros cuadrados partido segundo cuadrado. Dividido. El 2
es un 2, no tiene dimensiones. El coeficiente de roce cinético es adimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades. Y g, la aceleración de gravedad, es metros partido segundo cuadrado. Por lo tanto, los segundos cuadrados se van con los segundos cuadrados. Este metro se va con ese metro. ¿Y qué me queda? Los metros que habíamos puesto acá, ¿ya? Siempre que hagan un ejercicio donde les pidan obtener la ecuación para calcular cualquier cosa, fíjense que las unidades sean las correctas, ¿ya? Que el ejercicio efectivamente les den metros si están calculando una distancia, que les den metros por segundo si están calculando una rapidez o una velocidad, qué sé yo, ¿ya? Aquí no se pone metros porque es como ya pongámosle metros, ¿bien? Sino que ustedes tienen que ver que efectivamente esa ecuación les da en metros. Ya eso es lo que se llama análisis dimensional. Bien, bueno, y ahí está el ejercicio. Entonces, resumiendo, tenemos el teorema del trabajo y la energía cinética. Ese, ¿ya? El trabajo realizado por la fuerza de roce es igual al módulo de la fuerza del roce por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza de roce y el desplazamiento. Y eso es igual a la energía cinética final, que es 0, menos la energía cinética inicial, que la calculamos, ¿ya? La fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. Y la normal, en este caso, es igual en módulo al peso, m por g, porque es una superficie horizontal y no hay ninguna otra fuerza con algún ángulo por ahí, ¿ya? Por lo tanto, esto queda coeficiente de roce por m por g por menos 1, que es el coseno de 180, por el desplazamiento, que se me había olvidado, pero lo puse ahí, y eso es igual a menos 1/2 de m por velocidad inicial al cuadrado. Despejamos y nos queda esta ecuación, ¿ya? Y luego en la parte B simplemente reemplazamos. Por lo tanto, el cuerpo recorre 1,15 metros antes de detenerse, ¿bien? Y eso sería todo el ejercicio.